Hola a todos, yo soy Olga, me alegra nuevamente estar con ustedes. Hoy vamos a bordar estas hermosas orquídeas de manera muy fácil y sencilla en puntada cadeneta o punto de cadeneta. Necesitaremos hilos perlé morado claro, fucsia, verde e hilo de madejas morado oscuro, amarillo y blanco. Comencemos. Tomamos una hebra de hilo perlé morado claro, le hago nudo en la punta e iniciamos realizando esta partecita. Pasamos la aguja aquí y la rellenamos con puntadas rectas. Para hacer el pétalo, primero hacemos una cadeneta por todo el orillo del pétalo. Empezamos en este lado. En esta puntada siempre se debe dejar la hebra por detrás de la aguja y se va haciendo la puntada pasando la aguja por la puntada anterior. Así va dando la forma de cadena. Los invito a seguirme en mi página de Facebook, donde publicaré nuevo contenido y novedades del canal. Aquí también me pueden dejar sus comentarios, dudas y sugerencias. También tenemos un grupo en Facebook, les invito a unirse, en el que vamos a realizar diferentes proyectos de bordado. Las personas que participen tendrán su reconocimiento. Cuando llegamos a la punta, ahí pasamos la aguja hacia atrás, giro el aro y continuamos haciendo la puntada. Como ya le hicimos el orillo al pétalo, lo empezamos a rellenar por dentro haciéndole cadenetas vuelta tras vuelta que queden bien juntas hasta quedar totalmente relleno. Este bordado también lo podemos realizar con hilos de madeja. El diseño de este bordado y de todos los que hemos realizado los puedes encontrar en mi blog Artes de Olga. En la descripción de este video y en el primer comentario les dejo el enlace. Aquí ya lo rellené totalmente. Paso la aguja para atrás y remacho.
De esta manera relleno este otro pétalo. Ahora rellenamos esta parte. Empezamos aquí por donde va el cisnado, haciéndole la cadeneta. Ahora rellenamos totalmente. Este pétalo lo iniciamos aquí haciéndole la cadeneta alrededor para luego rellenarlo totalmente. Les recuerdo que me pueden seguir en Instagram. También aquí me pueden dejar sus dudas, opiniones y sugerencias. De la misma manera, relleno el pétalo del otro lado. Con este hilo perlé fucsia le hacemos el pétalo del frente. Este lo inicio aquí, lo mismo que los anteriores. Primero hago el orillo y luego lo relleno totalmente. Con este hilo morado oscuro con 3 hebras hacemos estas líneas que lleva cada pétalo. Estas se hacen en cordón. Ahora le vamos a hacer el centro a la orquídea. Para esto necesitamos un alfiler de cabeza. Lo coloco de esta manera. Lo hacemos con hilo de madeja
amarillo con 3 hebras. Paso la aguja aquí, giramos la tela y le damos 4 vueltas al hilo por detrás del alfiler. Y luego paso la aguja para atrás por donde la saqué y remacho. Con hilo blanco, si es de madeja, con 6 hebras vamos a asegurar el centro de la orquídea. Le hago una puntada a cada lado del alfiler y luego lo retiro y le paso 2 puntadas más para asegurarlo totalmente. Ahora con 2 hebras de hilo de madeja le hago estas puntaditas. Con hilo perlé verde hacemos los palos y las hojas. El palo lo hacemos en cordón. La hoja la hacemos en punto pasado abierto de la siguiente manera. Una puntada larga en la punta y la rellenamos con puntadas de los lados hasta el centro, quedando cruzadas ahí. Esta puntada también es llamada espina de pescado. Así me han quedado estas hermosas orquídeas en puntada cadeneta, muy fáciles. Anímate a realizarlas, así podrás darle ese toque especial a tu prenda favorita. Te recomiendo estos 2 tutoriales que estoy segura que te encantarán. Muchas gracias, hasta el próximo video.